Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Un saludo muy especial. Les saluda a su pastor Luis Fernando Giraldo desde aquí, desde la ciudad de Cali, Colombia, de esta La Misión Sirviendo al Maestro. Un saludo especial para cada uno de aquellos que están por ahí, que van a llegar a esta transmisión, que se están conectando. Y bueno, un saludo fraterno especial, deseando muchas y ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy quiero traer una palabra bien especial para que llegue a lo profundo de tu corazón. Es una palabra que a mí profundamente me ha tocado durante mucho tiempo. La he compartido en diferentes lugares donde Dios me ha permitido ir y predicar. Y creo que este tiempo es muy importante que conozcamos esta palabra y la podamos sobre todo interiorizar. Quiero invitarte en esta hora para que me acompañes a través de una oración y podamos disponer nuestro corazón, nuestra mente para poder recibir la palabra del día de hoy. ¿Ok? Vamos entonces a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias por este tiempo tan especial que tú nos regalas, donde podemos compartir, Señor, una porción de las Escrituras. Permite que a través de esta pequeña reflexión nuestras vidas puedan ser transformadas y espiritualmente podamos seguir creciendo. Te damos muchísimas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos hoy rápidamente entonces a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a leer el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 7 va a ser nuestro versículo base donde vamos a basarnos en esa reflexión que vamos a tener para este día. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama la reflexión? Construyendo el arca. Es un tema que me fascina. Hace un tiempo, como les decía, Dios venía dándome este tema hace mucho tiempo. Veníamos hablando de él, lo he podido compartir en muchos lugares. Y sé que es de mucha bendición. Y durante estos días el Señor ha venido hablando a mi vida nuevamente a través de estos mismos pasajes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a mirar lo que nos dice entonces la palabra Hebreos capítulo 11 en el versículo 7. Dice así, por aquí lo tengo ya, y dice así la palabra del Señor. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es interesante porque este capítulo 11 me habla de los héroes de la fe. Vemos una cantidad de personajes bíblicos que tuvieron un testimonio tremendo basándose en la fe, una fe poderosa. Y estamos viviendo un tiempo importante, un tiempo donde necesitamos ejercitar ese músculo de la fe, si lo podemos decir así. Noé era un hombre que caminó con Dios, sabemos la historia del arca, sabemos lo que sucedió con el diluvio, y aquí me llama la atención poderosamente la palabra. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios le advirtió a Noé sobre las cosas que vendrían para esa época. Era un juicio que venía por agua. En esta época Dios nos está advirtiendo a través de las señales, a través de todas las cosas que están ocurriendo, de que la venida del Señor está cerca, que el fin está próximo. Y Dios en ese tiempo a Noé le advirtió que iba a venir un juicio por agua. Recuerde que ahora el juicio no es por agua, sino que es por fuego. Entonces Dios también en este momento está advirtiendo a la gente de que se vuelva a Él, de que se convierta a Él, porque va a llegar un momento en donde la tierra sufrirá las consecuencias y obviamente los seres humanos. Es importante que lo entendamos. Dice la palabra de Dios que Noé con temor preparó el arca. Nunca había llovido sobre la tierra. Subía un vapor que regaba las plantas, regaba la vegetación en aquel entonces. No había lluvia, nunca había llovido sobre la tierra. Era algo extraordinario, era algo, digámoslo, de locos, que cayera agua, que lloviera para ese entonces. Imagínate entonces lo que tenía o el significado especial de que Noé creyera esas palabras de parte de Dios. Pero era Dios el que lo estaba diciendo. Y Noé, por la fe, creyó esas palabras y dice la Biblia que construyó un arca. ¿Para qué era esa arca? Esa arca era para que su familia pudiera entrar allí y salvarse. De hecho, la Biblia dice y menciona que fueron 8 los que se salvaron cuando entraron en esa arca. Y la Biblia me enseña de que ese número 8 habla de nuevos comienzos. Nuevos comienzos en la palabra de Dios. Cuando estudiamos la hermenéutica, la parte bíblica, me habla de nuevos comienzos. Y cuando Dios inundó toda la tierra con el diluvio, empezó nuevamente todo, iba a dar un nuevo comienzo. Y por eso fueron 8 personas las que se salvaron en esa arca. Pero no nos vamos a centrar ahí. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Nosotros hoy en día, el arca no es un arca física. El arca representa a Cristo Jesús.
Esa arca de aquel entonces era el método o el instrumento de salvación. Hoy en día el instrumento que Dios ha utilizado para salvarnos se llama Jesucristo. El sacrificio que hizo en la cruz, cuando tú le aceptas, cuando tú te conviertes de verdad a Él, es como si estuvieras entrando también en ese arca. Entonces la Biblia dice que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo estás tú y yo preparando esa arca? ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Estás construyendo a Cristo en tu vida? ¿Estás dejando que Dios construya esa personalidad, ese carácter de Él, que tú sigas menguando pero que Él siga creciendo en tu vida? Esa es la manera en cómo hoy podemos construir el arca. El arca no se construye sola. El arca tenía unas recomendaciones. El arca tenía, pues obviamente, unas instrucciones para poder que el arca pudiera sobrevivir tan determinado diluvio, tan fuerte diluvio en aquel entonces. Y hoy en día esa arca representa a Cristo. Ahora, yo quiero ir un poco más allá y mirar las características que tenía este hombre Noé, porque este hombre Noé no era cualquiera. Era un hombre que tenía ciertas características que le permitirían construir esa arca. Y para eso tenemos que irnos rápidamente a mirar lo que dice Génesis en el capítulo 6, en el versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9 nos dice lo siguiente. Yo quiero que pongan mucha atención. Dice así: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Lo primero que encontramos, una de las características de este Noé, es que era un varón justo. Es decir, era una persona honesta, era buena persona, era una persona que estaba bien en todos los aspectos, era justo socialmente, con Dios, con su familia, era justo este hombre. Otra de las características, dice la Biblia, es que era perfecto. Quiere decir que no había reproche, no había tacha alguna en este hombre, algo de qué señalarle, era un hombre de buen testimonio. Y por último también dice ahí en ese versículo que era un hombre, perfecto, y dice que caminaba con Dios. Quiere decir que era un hombre que en 24/7 vivía en adoración. Era un hombre que adoraba verdaderamente a Dios, porque dice la Biblia que caminaba con Dios. ¿Acaso pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la palabra. Quiere decir que Noé se alineaba con los pensamientos y con las ordenanzas de nuestro Dios. Y algo que me llama poderosamente la atención para terminar esta parte es en el versículo 22. Mira, querido hermano, querido amigo que estás escuchando. Dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando miramos todo este capítulo 6 del 9 en adelante, vemos las ordenanzas de Dios para hacer el arca. Y en el versículo 22 dice que Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, otra de las características que tenía Noé es que era un hombre obediente. Y te las voy a recordar. Era un varón justo, era un varón perfecto, era un varón que caminaba con Dios y era un varón obediente. Esas 4 características son muy importantes para que se pudiera dar el milagro de construir esa arca. Y esas 4 características, usted que me mira, tenemos, y yo que obviamente estoy predicando porque la palabra es para allá y para acá, es de doble filo, tenemos que tener esas 4 características si queremos que esa arca se construya en nuestras vidas. Esa arca iba a construirse no solamente para salvar a algunos animalitos, sino que el deseo de Dios también principal era salvar a Noé, era salvar su familia. Y dice la Biblia que Noé con temor preparó el arca en que su casa, dice de Hebreos, en que su casa se salvase. El libro de Hebreos habla específicamente de su casa. Sabemos que la salvación es individual. Sabemos que si yo me convierto no quiere decir que mis hijos son salvos automáticamente, no, que mi esposa es salva automáticamente, no, ellos tienen que tomar su decisión por Cristo. Pero cuando habla acerca de que su casa se salvase, cuando yo construyo esa arca en mi vida, cuando yo tengo estas 4 características en mi vida y hago que esa arca que es Cristo se construya en mí, que no es otra cosa sino su carácter, su personalidad, su forma de ser, que yo vaya menguando, que ese viejo hombre se aparte, entonces la gente que me rodea, incluyendo los primeros, que es mi casa, van a empezar a ver a ese Cristo, van a empezar a ver ese arca, y aquellos que me rodean van a querer entrar, no sé si me entiendes, van a querer entrar en esa arca, van a querer ir a la iglesia contigo, van a querer ir a buscar esa palabra que te ha cambiado, esa palabra que te ha transformado. Noé con temor construyó el arca, nosotros con temor, con reverencia a Dios, con santidad, tenemos que construir a ese Cristo en nuestras vidas, dejar que Cristo se construya en nuestros corazones, para que los demás quieran entrar también, para que los demás anhelen y deseen lo que tú tienes, porque cuando tú caminas con Dios, tú empiezas a recibir bendición. Noé fue un hombre bendecido, Noé fue un hombre tremendamente bendecido, pero
esa bendición también es para ti hoy en día, si obedecemos, si caminamos 24/7 con Dios, si vivimos en santidad. Entonces esa arca que es Cristo Jesús construyéndose en nosotros, se va a formar y va a ser llamativo y va a ser esplendoroso para la gente que nos rodean, y la gente va a venir a ti por causa de Jehová de los ejércitos, la gente va a venir a ti por causa de Dios, la gente va a venir a ti por causa de las bendiciones que tú estás recibiendo, y la gente va a querer un poquito de eso que tú tienes. Y ahí es cuando tú vas a poder abrir tu boca y vas a poder predicar lo que el Señor ha dicho que prediques, que arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa debe ser nuestra predicación, y de esa manera los primeros, nuestra familia, aunque sean inconversos, aunque sean difíciles en el evangelio, y tú me digas, pastor, es que lloro por ellos y esto y lo otro, mira, para ellos o para cualquier persona, por más difícil que sean para predicarles y para que acepten a Cristo en su corazón, no van a poder negar que hay algo especial en ti, no van a poder negar que hay una bendición poderosa en ti. Y esa es la manera en cómo construimos el arca hoy en día, a través de nuestra vida en santidad, a través de nuestro testimonio, a través de lo que somos en Cristo, de lo que éramos y de lo que ahora somos en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este tema, querido amigo, querido hermano, me fascina, me emociona mucho predicarlo, porque es hermoso lo que Dios dice en el libro de Hebreos. Con temor Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora, la pregunta y reflexión para ti y para mí es, ¿cómo estamos construyendo el arca? Si tú sabes, Noé utilizó los materiales que Dios le dijo. Noé no hizo su propio plano. Noé no utilizó lo que él creía. Es que a mí me parece que esto queda mejor, es que a mí me parece si le hago otro piso al arca queda mejor, es que a mí me parece si yo la hago de esta manera y cambio el diseño es lo mejor. No, hoy en día muchos de nosotros a veces en la vida cristiana queremos cambiar el diseño de Dios. No podemos cambiar el diseño de Dios. El diseño es uno solo, querido amigo, querido hermano. El diseño es uno solo y necesitamos hacer ese diseño tal cual como Dios lo ha dicho, tal cual como Dios lo ha dicho. Noé, por cumplir y aceptar y obedecer ese diseño, recibió seguramente burlas. Imagínate todos los años que Noé duró, aproximadamente 100 años construyendo el arca. Se burlaban y se burlaban de Noé, de que iba a llover. Aquí, ¿cuándo va a llover si nunca ha llovido? Este hombre está loco, le decían. Hoy en día también la gente puede pensar eso de nosotros, los que predicamos, de tú que eres cristiano. Pueden decir que va a venir el fin, que va a venir no sé qué, que va a venir el juicio. ¿Cuándo? Ese cuento siempre es de nunca acabar. Bueno, pues llegó que ese cuento de nunca acabar sí tuvo su fin. Hubo un momento en donde se abrieron esas ventanas, esas cataratas del cielo, y la tierra fue inundada. Y asimismo en este tiempo vendrá un juicio para toda la tierra, vendrá un juicio para toda la humanidad, y tenemos que entenderlo. Las señales del fin están allí. Hoy en día hay pandemias por todos lados, hoy en día hay más enfermedades que antes, hoy en día hay más terremotos, más sismos en todos lugares, inundaciones, y esas son señales antes del fin. Es que estamos viendo que los últimos tiempos se están acortando, estamos viviendo en estos últimos tiempos. Entonces necesitamos seguir predicando la palabra, necesitamos seguir construyendo el arca para que nuestra familia y muchas personas más se salven. En aquel entonces se salvaron 8 personas. Dios quería arrancar de nuevo, un nuevo comienzo para la humanidad. Ahora Dios, a través de Cristo en nuestras vidas y nuestro testimonio, no quiere que se salven solamente 8, quieren que a través de tu vida y tu testimonio muchas almas más lleguen a Cristo. Cuando dejamos que Cristo sea construido en nosotros, cuando renunciamos a nosotros mismos, cuando morimos a nosotros mismos, se va a ver más de Cristo en nuestras vidas, se va a ver reflejado el amor de Dios en nuestros corazones, se va a ver reflejado más de Dios y menos de hombre. Y cuando la gente vea más de Dios y menos de hombre, la gente se va a acercar más a nosotros. ¿Para qué? Para poder compartir la palabra. Es más, no vamos a tener necesidad ni de estar hablando todo el tiempo, porque nuestras acciones, nuestra vida, nuestro testimonio van a hablar más que 1000 palabras. Y ahí vamos a tener la oportunidad por supuesto, de hablarles y de compartirles. Pero tu vida va a ser un centro de atracción, pero no para que te glorifiquen a ti, no, Dios nos guarde, sino para que glorifiquen al que todo lo puede, al que cambió tu lamento en baile, al que cambió tu vida, al que te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz admirable, Cristo Jesús. A Él es que tenemos que darle toda la gloria. Y por eso es importante que como Noé
seamos justos delante de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos hace justos, Él nos hace santos, Él nos ha apartado. La Biblia dice que nos llama santos, santo significa apartados, y varón perfecto era Noé. Cuando aceptamos a Cristo, el Señor nos hace perfectos para Él, y caminar con Dios hace parte de nuestra responsabilidad, que era la tercera característica de Noé. Recordemos, era varón justo, era perfecto, caminaba con Dios. Y la cuarta por supuesto, ¿qué era? Obediente. Dice la Biblia que lo hizo tal cual como Dios le mandó, y construyó ¿qué? El arca. Construyó el arca en que su casa se iba a salvar. ¿Cómo estás construyendo el arca? En esta hora te digo, ¿cómo estás construyendo el arca? Hay cosas del evangelio que no te gustan, hay cosas de la Biblia que no estás de acuerdo. ¿Cómo estás construyendo el arca? ¿Estás cambiando los materiales por los que tú crees que son mejores? ¿Cómo tú o yo vamos a decirle a Dios cómo es el diseño? El diseño es uno solo, el diseño es el de nuestro Dios, y necesitamos obedecer tal cual como lo hizo Noé. Dice la Biblia en Hebreos que Noé con temor, es un temor de reverencia, es un temor de respeto, es un temor de obediencia. Dice la Biblia, construyó. No es que simplemente tuvo temor y se quedó a dormir Noé, porque el arca no se construyó sola, no. Noé tuvo que trabajar, Noé tuvo que esforzarse. Cuando tú aceptas a Cristo, tú tienes que esforzarte. Cuando tú caminas con Dios, ¿quién dijo que era fácil? No es fácil. Tienes que esforzarte, tienes que darlo todo por el todo para vivir en santidad, soportar los embates del enemigo, soportar los obstáculos que el enemigo te coloca, soportar los vituperios, soportar muchas cosas. A veces me dicen, pastor, ¿por qué cuando estoy buscando más de Dios más problemas tengo? Pues claro que sí, porque Satanás cree que tú eres propiedad de él, y cuando tú aceptas a Cristo, Satanás no te va a dejar ir así solo porque sí. No, Satanás va a venir con toda contra tu vida, va a colocar obstáculos, te va a hacer la vida imposible para que tú vuelvas a donde él cree que tú perteneces. Pero cuando tú caminas con Cristo, ya has aceptado a Cristo, ya tú no perteneces a las tinieblas, cambiaste de bando. ¿Por qué? Porque Jesús te traslada de las tinieblas a la luz admirable, a la luz de su reino. Y ahí es donde tú tienes que dar la batalla y tienes que luchar. Por eso el apóstol Pablo habla muchas veces de batallas espirituales, habla de guerra espiritual, habla de que pongámonos la armadura para soportar el día malo. Es necesario que tengamos esa armadura, es necesario que tengamos ese aguante y ese soporte. Pero volvamos al tema. Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo estás preparando esa arca, querido amigo? ¿Cómo estás preparando esa arca? ¿Cómo estás preparando? ¿Qué materiales estás utilizando? Recuerda que era madera de gofer, era una cantidad de materiales, la brea para poder sellar y no entrar el agua, etcétera. Todo lo que menciona la Biblia en aquel entonces, podemos aplicarlo ahora a nosotros y podemos decir, ¿cuáles son esos materiales? La Biblia habla de santidad, la Biblia habla de alejarnos del pecado, la Biblia habla de orar en todo tiempo, la Biblia habla de ayunar, la Biblia habla de interceder los unos por los otros, la Biblia habla de perdonar, la Biblia habla de amar a nuestros enemigos, la Biblia habla de todo este tipo de cosas. Hermano, de esa manera nosotros vamos a construir el arca en que nuestra casa sea salva. No porque yo soy salvo y ellos van a ser salvos, no, pero si yo camino con Dios, voy a motivar para aquellos que me rodean, empezando por mi familia, mis amigos y aquellas personas que Dios ponga en mi camino, van a motivarse para que acepten a ese Cristo que yo también lo he aceptado. Y así mismo va a pasar contigo. Pero tú no puedes dar mal testimonio. Sabes, muchas personas no llegan a los pies de Cristo. Muchas personas no llegan a los pies del Señor por el testimonio de muchos cristianos. Por el testimonio de muchos cristianos, un testimonio nefasto, un testimonio terrible, un testimonio que no dan ganas de venir a la iglesia, de buscar de Dios. Y de esos detalles y de esas cosas se prenden las personas y utiliza el enemigo como excusa para que muchos no caminen con Dios. Entonces tenemos una responsabilidad muy poderosa. A veces dicen, no, los predicadores, los pastores son los que tienen que predicar. Pero recuerda, tú que eres cristiano, y yo que soy cristiano, sin tener ministerio, apartemos a un lado el ministerio por un momento, sin tener ministerio, tenemos una gran responsabilidad de predicar con nuestra vida, incluso sin utilizar nuestras palabras. Sin utilizar nuestras palabras, también tenemos una responsabilidad de predicar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que somos embajadores de Cristo, y un embajador es un representante de un país. Y si tú eres representante de Cristo, eres representante del reino de los cielos.
Tú tienes que representar bien al lugar donde tú perteneces. ¿Ok? Antes representábamos muy bien las tinieblas, en borracheras, en cosas de pecado, en cosas sucias, pero ahora no. Ahora estamos en otro reino, un reino al cual Dios pagó un gran precio para que nosotros estuviéramos allí, enviando a su Hijo a morir en la cruz y derramó toda su sangre por nosotros, para así redimirnos. Entonces ahora tenemos que ser buenos representantes de ese nuevo reino, de esa persona que nos ha amado y nos ha dado la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces espero que esta reflexión en esta noche haya sido de bendición para tu vida y que puedas motivarte a mejorar tu testimonio, que puedas motivarte a ser ese hombre como Noé, a ser esa mujer como Noé, que sea ese varón justo, ese hombre pujante, ese hombre de respeto, ese hombre de adoración 24/7, ese hombre de obediencia total, porque así fue que él logró que toda su casa entrara en el arca y se salvase. Entonces recuerda, con tu obediencia, con tu entrega a Dios y con esa santidad vas a lograr que tu familia se empiece a fijar más en lo que estás haciendo. De pronto no se fijan mucho porque le estás dando un mal testimonio. De pronto te cuesta mucho que vengan a la iglesia por ese testimonio terrible que a veces das, que se te sale el genio, contestas mal, etcétera. Pero bueno, Dios es misericordioso y Dios nos perdona, pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que pedirle a Dios perdón, pero tenemos que actuar para poder cambiar. Entonces yo quiero invitarte en esta hora para que oremos juntos, para que tengamos un momentico de oración y podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser como ese Noé. Señor, ayúdame a construir esa arca en donde mi casa sea salva. ¿Te parece? Entonces, ahí donde estás conmigo, cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te doy muchas gracias por este tiempo tan hermoso que tú me regalas de la vida y de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por ese hombre de Noé, que hoy está escrito, Señor, en tu palabra, la historia de él, que nos deja grandes enseñanzas. Podemos seguir hablando mucho de Noé, pero queremos, Señor, rescatar, Señor, que dice la Biblia, que él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. De esa misma manera, ayúdanos a preparar el arca, ayúdanos a preparar nuestro corazón para que tú seas formado en nosotros, para que tú, Señor Jesús, seas formado en nosotros, porque esa arca te representa a ti. Esa arca es Cristo, esa arca es el elemento de la salvación hoy en día, que es Cristo, y tú necesitas ser formado en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que a través de nuestro testimonio, a través de lo que tú hagas en nosotros, muchas personas más quieran entrar y quieran caminar en esta nueva vida que tú nos das, una vida llena de bendición, una vida apartada del pecado y una vida en santidad. Hoy quiero colocar en tus manos a cada persona que está viendo esta transmisión, que la va a ver ahora en directo, que la va a ver después, qué sé yo, pero te pido en esta hora que tú los bendigas, que tú llenes profundamente sus vidas, sus corazones de valentía, de fuerza, para que tomen la determinación de ser como ese Noé, un hombre forzado, justo, valiente, obediente, para hacer esa arca una realidad. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Padre, también quiero orar por aquellos que se encuentran enfermos, aquellos que de pronto están perdiendo la esperanza, Señor, aquellos que tienen virus, aquellos que tienen problemas, Señor, de base, de enfermedades, Señor, que arrastran desde hace mucho tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, pidiendo sanidad por ellos. Eres tú, Señor, el que sana, eres tú, Señor, el que hace milagros. Hoy te pedimos que a través de esta oración, Señor, muchos puedan ser tocados por tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús y puedan recibir sanidad, Dios. Aquellos que tienen también problemas económicos, problemas familiares, te pido que los guardes, que los protejas, que les ayudes, Dios de los cielos, y resuelvas cada dificultad en sus vidas y que podamos ver esos milagros poderosos a través de los testimonios, Señor, que cada persona pueda enviarnos y contarnos, Señor. Hoy te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que te hayas detenido un momentico. Quiero agradecerte de antemano que te hayas detenido un momento, que hayas estado pasando allí y mirar y dice: hombre, voy a quedar mirando esta palabra. Te agradezco, pero ¿sabes algo? Agradécele más a Dios, que Dios no se equivoca y por algo colocó esa palabra hoy allí para que tú la vieras, para que estuvieras allí pendiente de eso. Comparte esa palabra, compártela a otras personas, compártela en los grupos, compártela en tu perfil, envíala por WhatsApp, envíala para otras personas para que puedan oír este mensaje de la palabra del Señor. Tú no sabes, este o aquel mensaje puede tocar muchas vidas. Necesitamos caminar con Dios. Los tiempos se acortan, querido amigo, querido hermano, y necesitamos buscar de Dios con todo nuestro corazón. Entonces, no te olvides, comparte estos videos, que estos videos es la forma hoy en día de evangelizar. Hoy en día
esta es la manera de poder alcanzar a muchas, pero a muchas almas para el Señor. Bueno, espero que esta palabra, como te dije, haya sido de gran bendición para tu vida. Si tienes algún mensaje, algún testimonio, escríbeme por aquí, por el chat, los voy a estar leyendo. Hoy no está aquí mi esposa conmigo, pero vamos a estar leyendo ahí esos mensajes, vamos a estar contestándoles. Si tienes algún testimonio, también puedes dejármelo por allí. Y bueno, y te invito a que estés pendiente. El día de mañana, a eso de las 8 de la noche aproximadamente, estaremos haciendo una nueva transmisión y ya te diré los otros días, ¿ok? Para que te conectes. Si quieres seguir nuestra página ahí, Luis Fernando Giraldo, puedes seguirla perfectamente. Para que activas también, hay unas campanitas allí que puedes activar para que Facebook también te avise en el momento en que subamos un video. Bueno, hasta aquí. Desde la ciudad de Cali, Colombia, te saludó tu pastor y amigo Luis Fernando Giraldo. Hasta deseándote muchas bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda, Dios te bendiga, Dios te ama y yo también. Un abrazo para ti. Chao, chao. Bendiciones.